Unos instantes a la entrevista que comenzamos en estos momentos con nuestro invitado. La precariedad no se puede normalizar. La precariedad tiene que ser un motivo de indignación y de preocupación de los poderes públicos que vemos que no lo están siendo. Por eso a nosotros nos preocupa mucho también que ante esta precariedad consolidada, ante esta precariedad que está desangrando a nuestra clase trabajadora, las tres cosas que nos parecen fundamentales para abordarlas, como es un necesario cambio productivo en Andalucía que pasa por una reindustrialización verde de nuestra tierra, que pasa por una derogación de las reformas laborales, no esté ni mucho menos en la agenda del Gobierno de la derecha y la ultraderecha andaluza. Tony Valero, buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. Coordinador andaluz de Izquierda Unida, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Acento Andaluz, un programa que usted nos recordaba precisamente que vino en sus primeros pasos, ¿no? Vino como secretario de organización en sustitución en la época que estuvo de baja Antonio Maillo. Enseguida hablamos, si le parece, de Izquierda Unida, de las elecciones, de Unidas Podemos, de Adelante Andalucía, pero antes que nada permítame preguntarle por dos o tres asuntos de actualidad. ¿Por qué cree que ha llegado el momento de romper relaciones con los Estados Unidos, relaciones comerciales? Bueno, yo no he dicho que haya que romper relaciones con los Estados Unidos. Relaciones comerciales, ¿no? O por lo menos... O relaciones comerciales. Lo que yo he dicho es que la deriva ultraproteccionista de Estados Unidos, además una deriva que le está llevando a generar situaciones de tensión internacional muy fuerte con otras grandes potencias, que nos está afectando negativamente. Si sigue adelante esa deriva por parte del gobierno de Donald Trump, España y la Unión Europea debería reconsiderar las relaciones comerciales en todos sus términos. No romperlas, reconsiderarlas, porque evidentemente nosotros no podemos estar en una situación de dependencia con respecto a Estados Unidos, que en el momento que cierran la puerta, pues nuestra economía sufra un bajón que lo van a pagar, como bien sabemos, las familias trabajadoras. En cualquier caso, habría que buscar nuevos mercados para no depender exclusivamente. Evidentemente. ¿Le sorprende que Grecia, Italia y Portugal estén exentos de estos aranceles que ha anunciado Trump? A mí me sorprende, y al igual que planteaba esta persona del sector de COP, ¿no? Era sí, de COP, pues yo no sé qué deberes no ha hecho nuestro ministro para que otros países en situación similar que venden también aceite, no aceituna, se vean afectados, claro. Vinos. Entonces, yo aquí veo dos cosas. Una, que no se han hecho bien las cosas hasta ahora, y segundo, que no se ha previsto lo que pueda acontecer a partir de ahora con estos aranceles. ¿Por qué no hay un plan de contingencia por si esto pasaba? ¿Por qué el sector agroalimentario, el que tiene más que ver con el aceite, no tiene la tranquilidad de que este gobierno ha previsto que puede pasar lo peor y mediante partidas, mediante otra serie de medidas, igual que se está contemplando en el caso del Brexit, pues pueden estar tranquilos porque en el peor de los escenarios este gobierno ya ha pensado en las posibles salidas, soluciones o medidas paliativas. Por lo tanto, aquí no hay solo un análisis retrospectivo, también tenemos que mirar a futuro. Si van las cosas mal, este gobierno, ¿por qué no nos ha dicho qué es lo que pretende plantear para el sector? ¿Usted cree que la Unión Europea tiene fuerza suficiente en estos momentos en los que está evidentemente muy debilitada por el Brexit y distraída evidentemente en lo que está aconteciendo con el Reino Unido? ¿Tiene fuerza suficiente para reclamar a los Estados Unidos que den un paso atrás? Depende de lo que ponga encima de la mesa. Recordemos que se intentaron plantear unos aranceles también muy altos al sector del aluminio y en poco más de 15 minutos lo arregló la Unión Europea cuando puso encima de la mesa un conjunto de cuestiones que le unían a Estados Unidos y que a Estados Unidos no le interesaba que se tocasen. Por lo tanto, aquí habría que poner muchas cosas encima de la mesa. No sé, ¿cuántas bases militares tenemos en España y en la Unión Europea de Estados Unidos? Hay muchas cosas que nos unen a Estados Unidos en donde la relación es favorecedora para Estados Unidos y que se deben poner encima de la mesa cuando Estados Unidos incumple de manera arbitraria unos acuerdos comerciales en donde nosotros evidentemente podemos desarrollar nuestra economía. Por tanto, aquí se lo tienen que tomar muy en serio la Unión Europea, porque dejarse arrastrar por la deriva ultraproteccionista de Estados Unidos es ruinoso, no solo para el sector agroalimentario, sino para otros más. Ya veremos qué pasa con el sector aeronáutico, con las ventas de Airbus, que también en un momento dado se han visto amenazadas, y otro tipo de sectores. Acaba precisamente usted, señor Valero, de llegar de Bruselas. ¿Está la Unión Europea concienciada con los peligros que representan la planta de almacenamiento de gas natural y la carretera Huelva-Cádiz que ha resucitado el gobierno andaluz? Sí, así es. Hay un dictamen de la Comisión Europea, un dictamen que ya advierte de los riesgos, de las amenazas que tiene Doñana y cómo se ha de solucionar. Ese dictamen habla claramente del proyecto gasístico de gas natural, que plantea que no se ha evaluado ambientalmente su impacto como debería, plantea también el riesgo sísmico y lo compara, en este caso en la reunión del otro día lo comparaban con el caso Castor, y plantea por supuesto también la cuestión de la sobreexplotación de los acuíferos. Nosotros en esta reunión con la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea planteamos el nuevo riesgo de la autovía, lo vieron con mucha preocupación y de ahí que nos hayamos emplazado a tener una nueva reunión
Hemos solicitado que haya una comisión de seguimiento que evalúe el grado de cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones del dictamen por parte del Gobierno andaluz y Gobierno central al respecto de Doñana, y sí vimos en este caso pues esa predisposición, esa preocupación que queda plasmado negro sobre blanco en ese dictamen, es decir, que no es una impresión nuestra, es algo que está negro sobre blanco. En Doñana hay que intervenir para frenar ese proyecto de almacenamiento gasístico, que es un riesgo para dicho ecosistema. Hay que intervenir con la sobreexplotación de los acuíferos y hay que proteger a Doñana de planteamientos evidentemente insostenibles, como esa autovía que pretende convertir a Doñana en casi un zoológico porque cercena uno de sus extremos. Al recuperar este debate, lo dicho, que estaba enterrado hace décadas, evidentemente la Junta va contra los criterios medioambientales de la Unión Europea, un organismo supranacional que tiene la posibilidad de imponer sanciones a un Estado miembro. ¿Usted cree que la Junta de Andalucía ha calibrado bien los riesgos a los que se enfrenta Andalucía? A mí me da la sensación de que no son conscientes de lo que está pasando en Doñana. Cuando hace poco vimos a ese dirigente del Partido Popular en Huelva arengando a que se continuase sacando agua de forma ilegal, es que no se dan cuenta, ya no de las sanciones de la Unión Europea, que podríamos decir, bueno, pues se ve que las sanciones no le preocupan. Más grave aún es que no le preocupa el futuro de Doñana. Y eso es lo que apena, lo que preocupa y lo que indigna, yo creo, que a la sociedad andaluza, que este gobierno andaluz entiende que Doñana es material fungible. Doñana puede desaparecer y no pasa nada. Y no es así. Doñana hay que salvarla, es patrimonio natural de la humanidad y es también patrimonio, hay que decir, particularmente de nuestra tierra, de la cual puede vivir mucha gente si se gestiona sosteniblemente y de la cual evidentemente pues puede continuar siendo un parque natural de excelencia. Por tanto, el problema del gobierno andaluz no es que no le preocupen las sanciones de la Unión Europea, el problema es que no le preocupa a Doñana. Una última cuestión, señor Valero, sobre la actualidad. En el mismo día de hoy ha quedado visto para sentencia un juicio contra 3 mujeres por procesionar con una vagina de látex gigante con reivindicaciones feministas en el Día del Trabajo, el 1 de mayo. Hace 5 años ya, de hecho. Puedo entender incluso que este asunto se ha denunciado por un colectivo ultraconservador, ultrarreligioso, los abogados católicos de Valladolid, por cierto, pero ¿cómo puede llegar un asunto de esto a un juicio? Pues yo también me sorprende. Últimamente llevamos unos años donde nos llevamos muchas sorpresas sobre lo que aparece en determinados tribunales e incluso sentencias que se dan. A mi juicio, no se puede contraponer sentimientos religiosos y valores democráticos, porque van de la mano. Los valores democráticos son aquellos que, entre otras cosas, hacen valer la libertad de cada uno para profesar los sentimientos religiosos que quieran. Por lo tanto, me parece una lectura absolutamente reaccionaria y conservadora, que sería, bueno, para alarmarse si el tribunal llegase a llevarlo a efecto, que se contrapusiese sentimientos religiosos con libertad de expresión. Todo lo contrario. Valores democráticos van ligados de la mano con la libertad de cada uno para tener sentimientos religiosos. Por tanto, sorprende que se plantee esa dicotomía y esa confrontación entre dos principios que son complementarios y que se nutren el uno al otro. Yo espero que esto quede en nada, que queden absueltas las personas que han sido, en este caso, encausadas y que quede, bueno, en una mala noticia y que no tiene más trascendencia. Toni Valero, coordinador andaluz de Izquierda Unida. ¿Qué tal sus primeros meses en el cargo? Pues muy bien. 3 meses y poquitos días. Muy bien, me preocupaba mucho poder conciliar y lo estoy consiguiendo. Me estoy encontrando con mucha gente que está ilusionada, que está trabajando y que necesita que nos pongamos a su servicio, y en ese sentido pues yo estoy contento y satisfecho. ¿Sustituir a Antonio Maillo cómo está siendo? No sé si muchos le recuerdan. Bueno, a Antonio Maillo se le recuerda mucho porque Antonio Maillo es una referencia que es incuestionable, que va más allá del propio espacio de Izquierda Unida. Yo a Antonio Maillo lo tengo muy presente porque hablo corrientemente con él, entonces tampoco Antonio Maillo se nos ha ido. Antonio Maillo sigue participando, si bien no está jugando papeles en primera línea, pero sí, ciertamente Antonio es una referencia a la cual hay que seguir y a la cual hay que estar al nivel de cómo él ha dejado la organización, y es un reto pues muy alto. ¿Cómo afronta sus primeras elecciones como coordinador andaluz? Pues voy a decir que no las afronto con el hartazgo que parece ser que tiene todo el mundo porque se tenga que volver a votar. Yo las afronto con un punto de rabia. Con un punto de rabia porque me da la sensación de que nos han llevado a un escenario que ni quería la gente ni se merecía la gente. Había una ventana de oportunidad que se ha cerrado, creo que sin decir la verdad, y por lo tanto yo afronto esta campaña con un punto de rabia y un punto de ganas también, de que a la gente no le hurten la ilusión por cambiar las cosas, porque eso sería lo peor de esta campaña, que pudiésemos transmitir la idea de que no vale la pena,
todo lo contrario, que no nos quiten esa ilusión de querer cambiar las cosas. Pero usted es consciente de que la izquierda o los simpatizantes de izquierda o votantes de izquierda pueden acudir a las urnas desilusionados por la oportunidad perdida y los de derecha, sin embargo, pueden ir ilusionados por la oportunidad que no se esperaban, ¿no? Absolutamente, por eso yo le diría a los votantes de izquierda que no le hagan el juego a sus adversarios, que eso es lo que quieren. Los que nos han llevado a estas elecciones, entre otros, no solo el Partido Socialista, también los poderes fácticos han intervenido mucho y lo hemos visto en prensa, como la COE se alegraba y planteaba que había que seguir esa ruta antes que pactar con Unidos Podemos, que no le den ese gustazo a la COE, que el votante de izquierda sepa que lo que quieren los poderosos es que se queden ese día en casa, así que ese gusto no se lo pueden dar, el hartazgo se tiene que traducir en indignación, en movilización y en votos. Finalmente se presentan ustedes como Unidas Podemos, en Andalucía también. ¿Cree usted que fue un error de cálculo que Podemos Andalucía intentara presentarse como Adelante Andalucía? No lo contemplo como un error, yo lo contemplo como una propuesta legítima que respetamos, que no fue compartida por todos los miembros de, en este caso, lo que es Unidas Podemos. Nosotros planteamos lo que nos parecía modestamente, una solución que podía en este caso dar satisfacción a unas legítimas aspiraciones de que Adelante Andalucía jugase un papel en campaña. Nosotros planteamos en este sentido pues, que hubiese una coalición Adelante Andalucía Unidas Podemos. Planteamos también que hubiese un subgrupo en Unidas Podemos donde Adelante Andalucía tuviese una voz propia. Eso no se pudo abrir paso, pero bueno, el debate se abrió, el debate se ha dado con serenidad, se han compartido distintas propuestas y ahora toca hacer campaña. No contemplo esto como errores de unos o errores de otros, sino con el legítimo debate que se da en un espacio donde hay distintas fuerzas políticas. En algún momento, sobre todo en los primeros momentos, cuando se empezó a hablar de esta posibilidad de Adelante Andalucía en las elecciones generales, insisto, en los primeros días, ¿usted llegó a sentir que Podemos Andalucía les estaban ninguneando al plantear un Órdago Pablo sin contar con Izquierda Unida? No lo contemplamos como un ninguneo, yo por lo menos no lo viví así. Sí es cierto, y he de reconocerte que, como se suele decir, me pilló con el pie cambiado. Yo no era conocedor de que se iba a salir con esa propuesta, no lo era, ni yo ni mi organización. Por lo tanto, nosotros en un primer término lo que valoramos, en este caso negativamente, es que el debate saliese a los medios públicos sin antes haberse resuelto en otros espacios que nos parece más provechosos porque son más fáciles para llegar a síntesis cuando no está ya en la actualidad política. Más allá de eso, pues entiendo que es una propuesta que lanzaba Podemos Andalucía, que sobre todo tenía como interlocutor a Podemos en Madrid, más que a nosotros. A nosotros, evidentemente, también nos tienen como interlocutor, hicimos la propuesta que te he planteado, no fue, en este caso, la que se abrió paso, pero no quiero entender que hubo un ninguneo, sino que hubo, pues bueno, una propuesta que, a mi juicio, debería haberse llevado mejor por otros cauces. Si no me equivoco, señor Valero, ustedes obtuvieron 9 diputados el pasado 28 de abril. ¿Se marca algún objetivo? Como mínimo mantenerlos, como mínimo. No sería poco dada la fragmentación del espacio del campo progresista. ¿Cuánto daño le puede hacer Más País al presentarse por cuota provincia? No sé cuánto daño. Ellos dicen que se presentan en provincias donde no van a hacer daño a Unidas Podemos, sino que van a sumar, porque van a traer votantes de izquierda que están desencantados con una fórmula y con la del PSOE también. Mire, yo es que no sé exactamente qué es Más País, por lo tanto no sé cuánto daño pueden hacer, porque yo no sé qué programa político tienen, por tanto no sé qué votos pueden disputar con Unidas Podemos en lo concreto. Yo no sé tampoco qué candidatos tienen, aunque van saliendo ya algunos. Yo no sé qué base organizativa, qué arraigo territorial tienen, por lo tanto no sé el impacto que puede tener frente a Unidas Podemos, porque no sé en qué van a confrontar exactamente más allá de lo que hasta ahora hemos visto, que es el relato de la investidura. Un relato de, bueno, pues plantear equidistancias con las responsabilidades de la fallida investidura y sobre eso intentar pescar. A mí me parece que en última instancia no era lo que convenía ahora al espacio progresista. ¿Con la izquierda fragmentada usted cree que un gobierno de derecha en España está más cerca? En Madrid ha pasado, en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento ha pasado. Yo no quiero pensar que pase eso a nivel estatal, nosotros vamos a pelear para que eso no ocurra, pero hay antecedentes, por tanto habría que aprender de ellos. Y habría que estar sobre todo, creo yo,
a la altura de lo que nuestro pueblo demanda, y nuestro pueblo demanda unidad, trincheras fuertes, coherencia, seriedad en la propuesta política, más allá de fuegos artificiales, modas de última hora o, en fin, esta política fungible que dura 4 días y a los 4 días ya es otra cosa. Yo creo que nuestro pueblo no lo está pasando bien, se avecina una posible recesión económica y yo creo que tocaba otra cosa, desde mi modesta y humilde opinión, que evidentemente respeta cualquier iniciativa política que se presente en el mapa electoral. Pero bueno, también hay que decir las cosas por su nombre. Yo no sé lo que hay detrás de este espacio político, porque todavía tampoco lo han presentado. Están ustedes viendo y escuchando el acento andaluz de Toni Valero, que es el coordinador andaluz de Izquierda Unida. Vamos a hacer una pausa, 5 minutos para la publicidad, y se incorporan los 4 analistas que van a seguir entrevistando al señor Valero aquí, en Acento Andaluz, a través de las 36 televisiones que tiene 7 TV repartidas por las 8 provincias de Andalucía. Yo hablo con acento andaluz también, claro que sí. He vivido 20 años en Madrid y no he perdido mi acento andaluz. Yo hablo con acento andaluz. Yo me siento hijo adoptivo de Andalucía, con lo cual para mí el acento andaluz es fantástico. No sé hablar castellano con otro acento que no sea el andaluz y me dicen que hasta el inglés lo hablo con acento andaluz. A mí me encanta mi acento, el andaluz. Estoy orgulloso de mi acento, el andaluz. Me encanta lo del acento andaluz, que me chifla. Yo estoy orgulloso de hablar con acento andaluz. Yo hablo con acento andaluz y lo reivindico. Por supuesto, y estoy muy orgullosa de hablar con acento andaluz. A mí me encanta el acento andaluz y además, como te dije antes de la entrevista, hablo 8 idiomas. 8 idiomas de cada una de las provincias andaluzas. Para mí no es fácil cambiar la forma de hablar, es decir, yo me tiro un montón de años en Madrid a diario y no he sido capaz de cambiar mi forma de hablar. Yo hablo con acento andaluz. Hablo con acento andaluz, sí. Y con acento andaluz seguimos entrevistando a nuestro invitado de esta noche, que es el coordinador andaluz de Izquierda Unida, Toni Valero, quien lleva poco más de 3 meses en este cargo. Le pedimos a todos los invitados, señor Valero, una frase sobre el acento andaluz, a ver qué se le ocurre. Pues me gusta el acento andaluz y lo hablo, pero le pongo tilde malagueña. Muy bien, muy bien. Bueno, pues con acento andaluz, cada uno de sus sitios, le van a entrevistar. Joaquín Uría, buenas noches. Hola, buenas noches. Teresa López Pavón, bienvenida nuevamente. Muchas Igualmente, gracias, Lola San Juan, Ángel Munarri, felicidades, por cierto, por tu cumpleaños. Muchas gracias. 39 años. ¿Cómo te sientes, por ya no cierto? hay secretos. Pues me siento moderadamente bien y el verano sigue habitando en mí a través de mi polo, o sea que no tengo que hacer absolutamente nada. Pues venga, pues te damos el regalo de poder hacer la primera pregunta al señor Valero. Sí, le quería preguntar al señor Valero, por la gente que nos está viendo, que no está al tanto de las cuestiones internas del espacio político, de Izquierda Unida, Podemos, Adelante Andalucía, etcétera, ¿por qué Adelante Andalucía no era una buena idea desde el punto de vista de Izquierda Unida? Más allá de las cuestiones internas que atañen a ese espacio político, ¿por qué no era buena idea cuando había demostrado una buena pegada electoral a nivel autonómico y cuando son ustedes los que hace ya unos años que llevan diciendo que quieren un sujeto político propio, marcadamente andaluz, que debe gozar Andalucía en el Congreso, etcétera? ¿Qué ocurre? ¿Que no era el momento o que no es el proyecto? No era una mala idea y no es una mala idea que Adelante Andalucía hubiese jugado un papel en estas elecciones generales. Lo que nosotros planteamos es que tenía que hacerse en connivencia con todos los actores de Adelante Andalucía y de Unidas Podemos, porque Unidas Podemos sí tenía pensado presentarse en Andalucía. Y contando con eso, con que Unidas Podemos se quería presentar en Andalucía, y formamos tanto Podemos como Izquierda Unida la columna vertebral de ese espacio político, pues nosotros hicimos una propuesta que podía dar salida a que Adelante estuviese en la campaña y después en el Congreso, y a que Unidas Podemos también lo asumiese como propio y, bueno, se diese esa connivencia. De ahí que, bueno, la propuesta que antes le planteaba Fernando de esa coalición Adelante Andalucía, Unidas Podemos y ese subgrupo en el Congreso. Por tanto, la idea no es que fuese mala, la idea es que había que traducirla de una manera factible para todos los actores de Unidas Podemos y Adelante Andalucía. ¿Cuál es el motivo que le dan en Podemos y en Izquierda Unida a nivel estatal para que esa propuesta intermedia que ustedes hacen no salga adelante? No nos dan una negativa a nivel estatal con esa propuesta a nosotros. Nosotros planteamos esa propuesta en el seno de Adelante Andalucía y
no se vio a bien en último término ir con esa propuesta. Por tanto, nosotros a Madrid no fuimos con esa propuesta porque aquí no se alcanzó el consenso necesario. No obstante, yo, en fin, creo que habría sido bien vista en Madrid. Actuó con lealtad ahí Teresa Rodríguez cuando plantea esa propuesta. Está claro que las elecciones no estaba en la agenda, ¿no? O sea, que había que improvisar de alguna manera, pero actuó con lealtad en ese momento de soltar esa propuesta cuando no había sido debatida en el seno de Adelante Andalucía. Yo no voy a fiscalizar la lealtad de compañeros y compañeras que desde sus legítimas aspiraciones, reflexiones y propuestas pues hacen un planteamiento más que razonable. Puede no ser compartible, pero es razonable. Por tanto, yo la lealtad no me la cuestiono. Yo creo que todos los actores y sujetos de Adelante Andalucía lo hacemos siempre pensando por el bien del común y por el bien del proyecto. Y después, evidentemente, desde las divergencias busquemos las mejores síntesis. Y nosotros asumimos esa propuesta desde un planteamiento que he expresado antes y lanzamos una alternativa en donde se pudiesen conjugar las distintas sensibilidades y opciones. Sin entender que fuese la que fuese, hubiese un cuestionamiento de la lealtad de nadie. Sí es cierto que nos parece que determinados debates que tienen muchas aristas y sobre los cuales también entendemos que nuestras bases, que están organizadas en asambleas, en círculos, deben pronunciarse, pues es mejor darles un tiempo al debate interno y después salir al debate mediático. Pero bueno, eso no cuestiona la lealtad de nadie. ¿Y diría usted que Izquierda Unida tiene algo de culpa de que no se haya podido al final tener una única papeleta en Andalucía? Porque parece que la propuesta de Adelante Andalucía, que salió de la parte de Podemos Andalucía, en cierto modo implicaba que se creara aquí un sujeto político en el que cabrían, pues, lo habían dicho ya abiertamente, pues personas cercanas a Íñigo Errejón, que hoy mismo están anunciando pues que se presentan contra Podemos Andalucía. ¿Cree que Izquierda Unida va a tener que pagar algo, o va a tener que asumir de algún modo una cierta culpa de no haber permitido que esa operación de tener una única papeleta pues se llevara a término en nuestra tierra? Nosotros es que apostábamos por esa única papeleta, aunque es verdad que bajo la fórmula de coalición, porque si no habría habido dos papeletas, porque Unidas Podemos se habría presentado. Es decir, no podemos obviar esa realidad. Izquierda Unida hizo una propuesta a sabiendas de que sí o sí Unidas Podemos se iba a presentar aquí. Bajo la fórmula de coalición a lo mejor se abría paso eso que planteas, que hubiese permitido que no hubiese más, podemos decir, fraccionamientos en el espacio progresista. Eso ya es melancolía. No sé, yo no quiero hablar de culpas, de qué puede pasar si al final se dan las distintas, se presentan las distintas candidaturas y puede mermar al conjunto de la izquierda, pero sí creo que todos, después de estas elecciones, pues deberemos hacer un ejercicio de responsabilidad y de autocrítica en torno a si estamos a la altura de lo que nuestro pueblo necesita, máxime con la recesión económica que está en ciernes y que creo que nos demanda algo distinto a la política espectáculo, a la política fungible, a la moda del día a día y que mañana no sabemos en qué se puede convertir. Creo que nuestro pueblo necesita propuestas serias, contundentes, de largo recorrido, coherentes y arraigadas en el territorio en la medida de lo posible. ¿Y no es un gesto de ingenuidad pretender que las direcciones nacionales de ambas organizaciones le den el visto bueno a una marca propia en Andalucía? O sea, cuando es claramente un proyecto de ruptura. A mí me llamó mucho la atención, y probablemente era una simplificación, cuando se nos trasladó a los periodistas que se iban a estudiar, se iban a llevar la propuesta como para pedir permiso a Madrid. Decía, si está reclamando más autonomía, nos pida permiso. ¿No? Era un poco una contradicción. El proceso fue un poco contradictorio, yo creo que, ¿no? Claro, sobre todo a la luz pública, que yo creo que esa es la clave, porque qué duda cabe que en un proceso de toma de decisiones donde hay distintos actores implicados, uno con, podemos decir, competencia estatal y otro con competencia territorial, pues evidentemente habrá tiras y aflojas, pero esos tiras y aflojas pues creo que deben estar fuera de foco y deben estar también contando con debates profundos, democráticos, participados por las distintas organizaciones que se sienten parte de la decisión que se vaya a tomar. En la manera de proceder que nosotros tuvimos para hacer esa propuesta, pues nosotros intentamos hacer una propuesta que sabíamos que podía ser bien acogida por el resto de actores en Madrid. Pero esa es una manera de proceder y puede haber otras. Es decir, que no, con esto no estoy diciendo que sea la mejor, digo que es la que nosotros creímos que a 2 meses de las elecciones era mejor no hacer ruido cuando lanzásemos nuestra propuesta.
pero no garantizaba un grupo propio. Nosotros hablábamos de crear un subgrupo, no un grupo confederal como pueden estar los comunes, pero sí en una, podemos decir, distancia entre cómo están los gallegos y cómo está Izquierda Unida, que Izquierda Unida no tiene grupo propio, pero tiene expresión, visualización propia, recursos propios, y hablan como Izquierda Unida cuando tiene que hablar Alberto Garzón. Por tanto, hay un espacio para construir una expresión andaluza, nítidamente andaluza, vinculada a Adelante Andalucía, que al final no se ha abierto paso, si bien que duda cabe que Andalucía va a estar representada y bien expresada con los candidatos y candidatas de Unidas Podemos, es decir, eso no se pone en cuestión, pero la marca Adelante Andalucía, pues sí es cierto que aquí se ha quedado fuera de foco. Yo quería preguntarte un poco por... yo creo que todos hemos oído hablar mucho de Antonio Maillo, tiene además un liderazgo muy definido, pero a mí me gustaría preguntarte, tú como líder dentro de la organización, dentro de la estructura, que además hay que hacer un sobreesfuerzo, o entiendo que tendrás que hacer un sobreesfuerzo de cara al conocimiento público, ¿cómo te lo planteas? ¿Cómo te definirías tú? ¿Qué diferencias te ves respecto al anterior? ¿Te ves como continuidad? Pues yo me miro poco, entonces me cuesta definirme en ese sentido, pero la trayectoria que tengo en la militancia política, y empleo ese término, que tiene mucha carga de, podemos decir, pues de valores, de compromiso, de cierto sacrificio en algunos puntos, pues la he entendido siempre desde un prisma colectivo. Entonces, si hay algo en lo cual yo he intentado definirme políticamente en mi trayectoria, pues ha sido el ser fiel al colectivo y el estar al servicio del colectivo, y el que los pasos los demos todos juntos, cuanto más adelante mejor, pero siempre todos juntos. A partir de ahí, pues sí, evidentemente yo tengo mis pinceladas propias como cualquiera, pero yo pongo el acento en esa. Entonces, en servir al colectivo y en estar a la altura de lo que la organización y sus debates demandan, y ser facilitador, quitar las piedras del camino que pueda quitar, y no poner más de las que ya a veces los dirigentes, pues por errores o por ambiciones, puedan querer poner. ¿Y no teme que la marca de Izquierda Unida se disuelva tanto que al final no se reconozca incluso en las propuestas a futuro? Bueno, ese es un debate que es mi eterno debate desde que surgió la confluencia, el debate de la confluencia. No, yo no tengo ese miedo. Yo creo que nosotros tenemos que estar al servicio de la gente que lo pasa mal. Y lo mejor es que las propuestas políticas que llevamos, que favorecen la vida de la gente, se abran paso. Que se abran paso como Izquierda Unida o desde espacio de confluencia, pues lo determinará la inteligencia colectiva que tengamos para tejer alianzas. Pero eso es lo importante. ¿Dónde se ve Izquierda Unida y dónde está Izquierda Unida? Pues cuando hay gente luchando por sus derechos y nosotros estamos, en este caso, brindando las herramientas que tenemos. Se ve Izquierda Unida cuando las propuestas de Izquierda Unida se llevan a la práctica desde las instituciones y ayudan a la gente. Que tengan el sello de Izquierda Unida o el sello de la confluencia, pues lo dirá el devenir político e histórico y cómo las alianzas pues van cuajando mejor o peor. Pero a nosotros nos tiene que preocupar si lo que hacemos cambia la vida de la gente. Y ahí es donde nos tenemos que sentir realizados o identificados, porque parece que es un tema de identidades, pues nosotros nos identificamos si cambiamos la vida de la gente. Cuando fue elegido, mantuve una entrevista con usted en la que me dijo que se veía con un mandato muy concreto, que podríamos llamar de transición, ¿no? Desde la salida del antiguo coordinador hasta la próxima asamblea, que creo que todavía no tiene fecha. No sé si mantiene, transcurrido este primer periodo suyo frente a la coordinación, esa pretensión, si tiene decidido algo al respecto, si se ve para un periodo corto, si ha tomado la decisión de más adelante sí presentarse para ser coordinador para un nuevo mandato. ¿Ahí tiene alguna aportación que le haya surgido a lo largo de estos 3 meses o continúa, digamos, sin tomar esa decisión? Yo no he querido pensar en eso y tampoco quiero pensar en eso, porque hasta ahora las tareas que he asumido han sido bajo la demanda colectiva en los repartos de papeles que nos hemos dado. En un momento dado me han pedido que haga otras tareas, en este momento dado tocaba hacer esta tarea, por lo tanto yo el escenario y el horizonte que tengo y el compromiso que tengo es para cumplir la tarea hasta la próxima asamblea. Cuando llegue el momento tendré mi reflexión personal, pero es una reflexión personal que la voy a tener sin lugar a dudas después de escuchar al resto y saber qué es lo que esta organización demanda y necesita. Y habrá que ver, según los debates políticos que tengamos, cuáles son los perfiles más idóneos, porque yo no soy válido para cualquier Izquierda Unida. Ni mis compañeras ni mis compañeros con nombre y apellido son válidos para cualquier Izquierda Unida. Pues hay que ser coherente y depende de los debates políticos que tengamos, pues demandarán una dirigencia o demandarán otra. Y si los debates políticos sintonizan con lo que yo represento,
pues tendremos ese debate, que yo esa reflexión personal no la he tenido. Pero se tienen que dar todos esos pasos. Pero sí, perdón, Joaquín. ¿Y cuál es su Izquierda Unida? Quiero decir, nos está diciendo que hay un debate interno con distintos modelos. El debate se tiene que dar. A mi juicio, la Izquierda Unida, que creo debe seguir abriendo ese paso, tiene que tener dos patas, o tiene que tener dos objetivos. Uno fundamental es recuperar y estar en el conflicto social, tejer tejido social, que es una de las vocaciones fundamentales de la izquierda transformadora en nuestro país y en otros, y que dio sentido, y de ahí surgió y nació la propia Izquierda Unida, Convocatoria por Andalucía. Y el otro tiene que ser seguir tejiendo trincheras electorales lo más amplias y fuertes posibles, que lo hemos llamado confluencia, que lo hemos llamado espacios de unidad, que lo hemos llamado Frente Popular en otras épocas, pero que tiene que ir por ahí, transitando en dar la mano a otros y otras que luchan, también como nosotros, por los que peor lo pasan. Por lo tanto, en ese marco, las síntesis políticas que salgan pues pueden ser adecuadas con una dirigencia como la mía y de otros compañeros y compañeras que están plenamente capacitados y mejor capacitados que yo en muchas de sus vertientes. ¿El coordinador andaluz de Izquierda Unida tendría que tener un cargo público para que le procurase una mayor proyección mediática y ser más conocido? Era una cosa que lo obsesionaba mucho a Antonio Maillo, siempre quería tener un gran índice de conocimiento, precisamente cuando más lo tenía se marchó, ¿no? No sé si a usted también lo obsesiona eso o no. Pues yo quizá peco de irresponsabilidad, pero no. A mí no es esa mi principal ni atención ni preocupación, y probablemente sea una irresponsabilidad porque puede mermar el mensaje de Izquierda Unida, es cierto. Pero no lo tengo ahora mismo un hándicap, porque creo que el mensaje de Izquierda Unida llega a la gente y está plenamente representado no solo por la voz que yo tenga como coordinador, sino por la voz que tienen parlamentarios y parlamentarias. Es cierto que una organización como Izquierda Unida tiene una losa en el sentido de que si no se expresa a través de cargos públicos que tienen cierta atención mediática, difícilmente encuentra otros canales para llegar a la sociedad. Tenemos que trabajar cómo construir esos otros canales, en lugar de solamente pensar que nuestras dirigencias tengan que ser cargos públicos. Porque yo creo que en la medida de lo posible la organización ha de tener capacidad de crítica, de tránsito y de análisis separada de la institución y de sus cargos públicos. Y esa capacidad de tránsito y de interpretación crítica de la política, de lo que pasa, de lo que ocurre, si estás en la institución, en parte puedes perderla. Sobre todo si toda tu dirigencia necesariamente tiene que ser cargo público. Pues vamos a compaginar y vamos a ver en qué medida podemos tener esa distancia prudencial para ser una fuerza crítica, motor, que cuando tenga que tirar de las orejas, tire de las orejas. Por cierto, abro un pequeño paréntesis. ¿Satisfecho con la labor o el estreno de Inmaculada Nieto? Muy satisfecho. Es una brillante parlamentaria que yo creo que va a marcar un perfil propio clarísimo en ese Parlamento, que creo que también ha bajado mucho el nivel general en esta última legislatura. Así que yo creo que ahí estamos pues muy bien representados con Inma Nieto y se va a notar. Va a llegar y va a ocupar más espacio y más titulares de lo que los votos probablemente nos han dado. Sí, no, y esa, iba a decir bicefalia, pero es más, no sé si llamarlo tetracefalia o cuadricefalia, porque no olvidemos, bueno, Teresa Rodríguez, que se ha incorporado después de unos meses, pero ya está anunciando su marcha. O sea, Teresa Rodríguez está en retirado, por lo menos eso es lo que nos cuenta. Usted, por lo que dice, no acaba de llegar o no tiene claro que llegue para quedarse, ¿no? Para que vaya a hacer una carrera a medio plazo como líder de Izquierda Unida en Andalucía, ¿no? Y encima no tiene tampoco una tribuna en el Parlamento y la propia portavocía de Adelante de Andalucía en el Parlamento está dividida por tiempos, por turnos. No está absolutamente difuso ese liderazgo de la izquierda a la izquierda del PSOE en Andalucía. Yo creo que tenemos que tender, si somos izquierda transformadora, a la coralidad en la expresión pública de los espacios políticos. Es decir, tenemos que intentar evitar los hiperliderazgos, que evidentemente en muchos casos resuelven problemas y en muchos casos tienen tirones que no se consiguen de otra manera. Pero en la medida de lo posible tenemos que intentar que se dé una coralidad de los espacios políticos, porque la sociedad es plural, y si la sociedad es plural, también la imagen tiene que ser plural. Por otra parte, también creo que tenemos que evitar la burocratización de la política, y eso se practica con el ejemplo. Antonio Maillo es un ejemplo claro de eso, y no es un ejemplo para ponerlo en una urna, es un ejemplo para practicarlo. No creo que yo en este caso, pues evidentemente me esté perpetuando por tener un mandato más, pero sí creo que tenemos que tener eso en nuestra hoja de ruta.
que es que esto es un paso transitorio. Yo lo he intentado modestamente desde que empecé a tener tareas de dirección y lo he compaginado, y otros compañeras y compañeras también. Y creo que Tere en su reflexión pues tiene también eso encima de la mesa. Por lo tanto, coralidad, intentar no burocratizarnos, intentar no hacer perennes una profesión de la actividad política, y todo eso sin perder potencialidad, sin perder rigurosidad, sin perder fortaleza, sin ignorar la realidad. Efectivamente, sin ignorar las leyes del mercado. Me parece la mejor expresión. Claro que sí, pero si queremos ser alternativos, pues tenemos que remar a veces a contracorriente. Y eso tiene un precio, pero me parece que también tiene una fortaleza, y es que nos da coherencia con lo que decimos. Y eso es lo último que creo que tenemos que intentar perder en las renuncias que tengamos que hacer. Que hay que hacer muchas renuncias en política, pero vamos a intentar que la coherencia con eso pues sea la menor de las renuncias. Por cierto, coherencia. Adelante Andalucía ha defendido que se ponga coto a las dietas no justificadas en el Parlamento, en fin, ha hecho bandera de la lucha contra los privilegios en la política. Vox presentaba ayer una iniciativa para congelar los sueldos de los parlamentarios. Usted dijo en una entrevista que no se sentaría con Vox a negociar nada, creo recordar que era así la literalidad. Las causas son las mismas causas en función de quién las defiendan. Yo tengo claro que Vox se sitúa fuera del marco democrático y no le voy a dar esa legitimidad en la parte que a mí me toca de sentarme con ellos a negociar nada. Ni siquiera cuando una iniciativa que está en línea, no es exactamente lo que propone Adelante Andalucía, pero sí está yo no me sentaría a negociar con Vox. Eso no quita que pueda haber coincidencias, como en este punto, en una propuesta concreta. Las coincidencias sobrevenidas son coincidencias sobrevenidas. No puedo decir lo contrario porque Vox diga lo mismo que pueda plantear. ¿Apoyarían ustedes una iniciativa, aunque venga de Vox, en un sentido parecido al que están ustedes? Habría que ver de qué sentido parecido estamos hablando, porque el discurso antipolítico de Vox no tiene nada que ver con nosotros. Y utilizar una demanda que me parece que puede tener una buena acogida social, que es eliminar los privilegios políticos, para hacer un discurso de la antipolítica, no lo vamos a avalar. No vamos a avalar el discurso reaccionario de Vox que hay contra la política, porque nosotros queremos acercar la política a la gente. Por tanto, no vamos a picar en el anzuelo. Me da la impresión de haber leído hace muy poco a algún dirigente de su partido, algún parlamentario, diciendo que Vox era un grupo como los demás y que si hay que sentarse, se sentarían. Quiero decir, ¿la posición frente a Vox es suya o es una posición de Izquierda Unida, debatida y consensuada con todos sus parlamentarios? En Izquierda Unida no hemos debatido sobre sentarnos con Vox, más bien al contrario. Lo que suele llegar por nuestra sede es en no sé dónde han presentado una moción y no vamos con ellos. A veces se puede coincidir por coincidencia sobrevenida, faltaría, es que eso es inevitable, pero no está en nuestra consideración que Vox sea una fuerza con la que uno se sienta a hablar. No estamos en ese punto. Puede que Vox cambie, pero vamos, yo creo que va a ir a peor. Hoy hemos sabido que la cabeza de lista por Sevilla en las elecciones generales de Más País es una senadora de Unidas Podemos, Esperanza Gómez. ¿Eso es ir a hacer daño? Eso es con dolo, alevosía, ¿no? Nocturnidad no. Y agosticidad tampoco. Esperanza fue elegida después de un procedimiento democrático como senadora de Adelante Andalucía. Por lo tanto, pues tenía una legitimidad de dos organizaciones con la participación de sus gentes para que ocupase un cargo público. Además lo hacemos defendiendo esto que se llama nueva política, que está muy lejos del transfugismo político. Por tanto, a mí esto me apena. ¿Es un caso de transfugismo? Y me enfada. Pues si tú te presentas y eres cargo público por las listas de un espacio político y en las siguientes elecciones vas a competir contra ese espacio político, a mi juicio eso es transfugismo. Ahora bien, yo no soy el que tiene la última palabra en esto, pero a mí la noticia con la que he llegado a esta mesa, igual que tú, yo después de leer ese titular o tiene muchas explicaciones o para mí eso es transfugismo. Desde luego, éticamente es absolutamente reprochable. Porque ¿qué pasa? Si sale de diputada, sigue compaginando su tarea de senadora como militante de Podemos a propuesta de Adelante Andalucía, donde está Izquierda Unida y así la propuso, y a su vez es diputada de un espacio político con el que ha competido en las elecciones generales. En fin, esto no es lo que hemos venido a decir que tenía que cambiar en la política. Esto nos recuerda más a viejos tiempos y a otras cosas. Por tanto, a mí me apena y también decir, como puede verse, que me enfada. Sí, si no dimite, ella seguiría de senadora, en caso de perder seguiría de senadora y seguiría siendo senadora andaluza. Quedan 3 años todavía representando a Adelante Andalucía. Yo creo que la situación se les va a plantear un problema. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Por eso me apena y me enfada.
porque, en fin, casi te diría, ¿qué necesidad? O sea, ¿qué aporta? ¿Qué construye esto para después de las elecciones? Si de lo que tenemos que hablar después de las elecciones es de cómo parar determinadas políticas neoliberales cuando se acerca una recesión y hace falta estar más unidos, ¿por qué se hace esto? Esto no une, esto disgrega. ¿Tiene la expectativa después de las elecciones todavía? Usted siempre ha dicho que la izquierda va a un proceso de recomposición ahora que puede durar 4 o 5 años, en fin, ya veremos cuánto, ¿no? 5 años en política quizás es demasiado decir. Pero ¿hay una expectativa después de las elecciones todavía de tejerlo todo en un mismo cuerpo a la izquierda del PSOE? ¿O lo de Más Madrid, Más Madrid y Errejón es una cosa, digamos, irrecuperable desde el punto de vista de la unidad? Yo no sé si es irrecuperable o no. Lo que yo no sé es cuánto va a durar ese fenómeno, porque no sé qué hay detrás exactamente de ese espacio político y de ese fenómeno, más allá de una indignación, de un malestar en torno a un proceso de investidura y muy especialmente en el seno de una fuerza política como Podemos que sufre una decisión en Madrid. Lo que sí creo es que después del 10N, este país, la gente de izquierdas en este país, tiene que afrontar un debate de recomposición con total sinceridad, con total honestidad y con total generosidad. Tiene que haber generosidad, tiene que haber honestidad y tiene que estar a la altura de nuestro pueblo, porque insisto, si van a venir mal dadas, nosotros tenemos que estar ahí al servicio de nuestra gente. Por lo tanto, eso tiene que obligarnos, a partir del 10N, ir a un espacio de recomposición de la izquierda, y no solo de la izquierda, sino de todos aquellos que están frente a las políticas neoliberales. No sé si Más Madrid sí o no, porque ya le digo, no sé Más Madrid cuál es la trayectoria que va a tomar, porque no sé exactamente qué hay detrás de Más Madrid, más allá de una decisión en Madrid y ahora, pues bueno, esta expectación mediática, ¿no? Permíteme que indague sobre todo en lo que estábamos hablando de Esperanza Gómez. ¿Usted cree que la designación de Esperanza Gómez rompe el discurso de Errejón de que iban a presentarse en algunas circunscripciones con la idea de sumar, no restar en la izquierda? Bueno, es que la aritmética tiene pocas dudas. Si te presentas en un espacio en donde una fuerza política a la que tú dices que no quieres perjudicar, le vas a, en este caso, a poder hacer restar unos votos que pierda diputados sin ni siquiera poder aprovecharlos para sacar a otros diputados, eso es incuestionable. Yo creo que contradice efectivamente lo que había dicho anteriormente. Yo creo que sí, que eso no aporta para sumar. Esta operación no aporta para sumar, esto enrarece, esto no genera predisposiciones positivas para el encuentro, ¿no? Y menos al tiempo que estamos de las elecciones. Pero eso no porque lo diga yo, sino porque esto es de manual, de primero de carrera de esto. Entonces, ¿legítimo presentar un espacio político? Por supuesto. ¿Hacerlo de esta manera y recurriendo a cargos públicos de un espacio político que se presenta también a las elecciones? No, eso no es ético. Eso no es ético. Y eso no es nueva política si la nueva política pretendía hacer cosas diferentes. Que entonces a lo mejor tenemos que revisar el concepto de nueva política, porque si entra esto, yo entonces ya no me sumo a esa nueva política, me sumo a otra, a una posnueva política. ¿Alguna pregunta más? Yo, el escenario que se entienda la izquierda, entendiendo como izquierda también al Partido Socialista, ¿lo ve en algún momento de la legislatura o cree que esta legislatura es una legislatura de transición y que va a estar todo marcado por el gobierno de la Junta y que no vamos a ver a una izquierda organizada dentro del Parlamento? Entiendo que me estás hablando del ámbito parlamentario. Autonómico. Depende de qué Partido Socialista estemos hablando. Si hacemos memoria reciente, bueno, yo lo viví en las propias carnes, cuando nosotros llegamos a un acuerdo programático y de gobierno con el PSOE de Griñán. Y ciertamente hubo un primer año de ese gobierno, donde nosotros entendíamos que con ese Partido Socialista podíamos hacer cosas. ¿Tanto que marcaron ustedes la agenda del gobierno? Bueno, la marcó la política, el acuerdo, que efectivamente ese acuerdo tenía una impronta de Izquierda Unida notable. Claro, es que también es verdad que llegamos con muchas ganas. Y una pregunta, ya sé que es a toro muy pasado, pero ¿por qué renunciaron ustedes a lo que consiguieron durante muchos años en ese gobierno de coalición? Porque no renunciamos a lo que conseguimos. Parecía que todo lo pasado era apestado, ¿no? Yo creo que esa lectura no es la que nosotros hemos tenido en el interno, aunque sí es cierto que nosotros hicimos una diferenciación notable, y no solo nosotros, entre lo que fue el primer periodo con Griñán, en donde se pudieron lanzar discursos, no solo políticas, sino simplemente discursos, que a veces uno dice, bueno, pues esto no se ha traducido en una normativa,
pero ha creado un debate social en donde la gente se ha puesto en unas posiciones más cercanas a lo que nosotros planteamos. No, no solo discursos, me acuerdo de la ley de rentabilidad social de la vivienda, por ejemplo. Por supuesto, y lo que se hizo en la Consejería de Vivienda, que eso ya veremos si en otra administración lo volvemos a ver en el futuro. Pero vimos una diferencia clara entre la primera parte del Gobierno y la segunda con Susana Díaz, por eso le planteaba a Lola. Depende con qué PSOE estemos hablando, pues podemos hablar de coincidencias o no. Con el PSOE de Susana Díaz, pues sabemos a lo que se ha dedicado, no solo porque rompiese el Gobierno con Izquierda Unida, que legítimamente lo podía romper como hizo, y las consecuencias fueron las que fueron, que pactó con Ciudadanos, además una reforma fiscal, que después Ciudadanos ha continuado con el Partido Popular, y entre la cual le puede decir poco ahora mismo el Partido Socialista. Por tanto, con este Partido Socialista, coincidencias, pocas. Ahora el Partido Socialista puede que sufra una catarsis. Si tuvieran que apoyarlo para que no gobernara a la derecha, ¿lo apoyarían o no apoyarían? Izquierda Unida, hasta ahora, cuando ha podido y ha dependido de Izquierda Unida, ha frenado a la derecha, aunque haya tenido que apoyar gobiernos socialistas en los cuales no entendía que tuviese que entrar ni a cogobernar ni a pactos de legislatura. O sea, nosotros ahí no nos tiembla, no tenemos problema, con total tranquilidad, si tenemos que parar a la derecha, la vamos a parar, y el que nos vota sabe que en ese sentido no nos van a temblar. ¿Ha tenido alguna conversación con Susana Díaz? Supongo que le llamaría para felicitarle sí, cuando... la protocolaria. Pero nada más allá, ¿no? De la protocolaria, ¿no? ¿Y con el presidente Moreno? La protocolaria también, que tuvimos en el Parlamento. Con Vox ni le pregunto, ¿no? ¿Con quién? Con Vox ni le pregunto, ¿no? No, la protocolaria tampoco. También. Pero para esto también tiene que haber protocolo, ¿eh? Hombre, no hay nada que no esté sujeto a protocolo. Menos mal, que si no sería la selva, evidentemente. Efectivamente. Tony Valero, coordinador andaluz de Izquierda Unida, muchísimas gracias, buenas noches y mucha suerte. A vosotros y gracias por invitarme. Venga, hacemos una pausa para la publicidad.